Hola amigos, pero miren nada más qué interesante ejercicio. Es el desafío número 148. Tenemos por aquí pues una gráfica en la cual tenemos que encontrar el área sombreada, es decir, la parte que tenemos en azul. Para ello pues tendríamos que sacar el área del cuadrado y restar el área de este círculo pequeño y de este cuarto de círculo. Está fácil sacar el área del cuadrado, fíjense, área del cuadrado va a ser igual al lado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que el área del cuadrado es igual. ¿Cuál es el lado del cuadrado? Es del lado 6 metros. Entonces 6 metros al cuadrado. Eso nos da un área de 36 metros cuadrados. Eso fue sencillo. Listo, ahora lo que vamos a tener que hacer es sacar el área de los círculos y el cuarto de círculo. Para ello vamos a trazar una línea de aquí a aquí. Y esto de aquí, señores, es el radio, ¿no? Y desde aquí hasta aquí, ¿cuánto medirá? Bueno, pues vamos a ver. Fíjense que por aquí hay unas líneas verdes. Estas líneas verdes quiere decir que desde aquí, fíjense, desde aquí hasta acá, mide lo mismo que desde aquí hasta acá. Es decir, está dividido en dos partes. Lo mismo sucede acá arriba. Hay dos líneas verdes. Lo que quiere decir es que desde aquí hasta aquí, mide lo mismo que de aquí hasta acá, y acá arriba también. Quiere decir que desde aquí hasta donde tope el círculo es la mitad para acá, y desde aquí hasta acá mide lo mismo. Entonces, sabiendo esto por estas líneas verdes que nos dan en el ejercicio, entonces nosotros podemos saber que esta parte de aquí es la mitad de acá. Por lo tanto, si toda esta parte de aquí mide 6 metros, la mitad debe medir 3 metros, y justo la mitad es el radio del cuarto de círculo. Aquí hay 3 metros, aquí también hay 3 metros, ¿sí? En todas las mitades hay 3 metros. Aquí también, aquí también, aquí también y aquí también. Bueno, pues ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una línea desde el centro del círculo hacia abajo. Y llega pues hasta aquí, ¿no? Y se forma un triángulo rectángulo. Fíjense, es un triángulo rectángulo. Esta parte de aquí, que es la hipotenusa, va a medir R más ¿qué? Más el radio del cuarto de círculo, que es 3 metros. R más 3 metros, entonces. Y esta parte de aquí, ¿cuánto medirá? Esta parte de acá abajo ya sabemos que mide 3 metros. Esta parte de aquí todavía no sabemos. Pero podemos trazar una línea desde el centro del círculo hasta donde la parte que topa con el cuadrado, fíjense. ¿Y esto cuánto mide? Mide R, ¿no es cierto? Porque pues es el radio del círculo. Entonces, si esto mide R y esto mide 6 metros, esto de aquí tiene que medir 6 metros menos R. Eso es lo que mide este lado del triángulo rectángulo. Sabiendo eso, utilizamos Pitágoras. Recuerden, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Muy bien. ¿Cuál es la hipotenusa? Ya habíamos dicho, es R más 3. Entonces lo ponemos por aquí. R más 3, no vamos a poner las unidades. Al final ponemos las unidades. R más 3 al cuadrado. Y esto va a ser igual a al cuadrado. Es cualquiera de estos dos lados. Puede ser este lado o este lado de acá. Yo voy a decir que este lado de acá va a ser A. Entonces me queda 3 metros. Bueno, dijimos que no íbamos a poner unidades. 3 al cuadrado más B al cuadrado sería esta parte de aquí. Entonces nos queda 6 menos R y esto al cuadrado. Perfecto. Vamos por aquí. Entonces tenemos una suma, un binomio al cuadrado que se desarrolla de la siguiente manera. El primer término al cuadrado más el 2 veces el primer término por el segundo término, que es 3. Y más el segundo término al cuadrado. El segundo término es 3. Entonces 3 al cuadrado. Igual. Por aquí tenemos 3 al cuadrado, que es 9. Y por aquí tenemos de nuevo pues un binomio al cuadrado. Entonces, el primer término al cuadrado, vamos a dejar esto así. El primer término al cuadrado es 6. 6 al cuadrado. Vamos a quitar el paréntesis porque como hay un más afuera, no van a cambiar los signos de adentro del paréntesis, entonces no tiene caso el paréntesis. Tenemos el primer término al cuadrado es 6 al cuadrado, menos 2 por el primer término, que es 6, y por el segundo término, que es R, y más
el segundo término al cuadrado, r al cuadrado. Perfecto. Ahora por aquí vamos a seguir pues operando. Tenemos r al cuadrado más 2 por 3 es 6r, más 3 al cuadrado es 9, y esto es igual a 9, más 6 al cuadrado es 36, menos 2 por 6 es 12, 12r, más r cuadrado. Perfecto. Vamos a dejar todo lo que tenga r en el lado izquierdo de la igualdad, y todo lo que no tenga r en el lado derecho. Entonces del lado izquierdo me queda r cuadrado más 6r, y este de aquí lo vamos a pasar pero luego al lado derecho. Ahora vamos a dejar todo lo que tenga r. Por aquí tenemos menos 12r en el lado derecho, en el lado izquierdo me queda como más 12r. Por aquí tenemos más r cuadrado, en el lado izquierdo me queda como menos r cuadrado. Igual, tenemos 9 más 36, y ahora sí este 9 que tenemos en el lado izquierdo lo dejamos en el lado derecho como menos 9. Perfecto, tenemos todo lo que tiene r en el lado izquierdo y lo que no tiene r en el lado derecho. Vamos a sumar términos semejantes. Tenemos r cuadrado positivo, se elimina con r cuadrado negativo, y nos queda esta suma. 6r más 12r es 18r. Igual, por aquí este 9 se elimina con este menos 9 y nos queda 36. De aquí nosotros sabemos que r va a ser igual a 36, y este 18 que está multiplicando por r pasa a dividir. Entonces r mide 36 dividido para 18 es 2. ¿2 qué? 2 metros, porque todas las unidades están en metros. Y ya tenemos el radio de este círculo pequeño. Entonces el radio va a ser igual a 2 metros. Fantástico. Y vamos a continuar, vamos a borrar esto de aquí para poder continuar. Muy bien, ya teniendo el radio podemos sacar el área del círculo pequeño. El área del círculo pequeño va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Muy bien, área del círculo pequeño es igual a pi. ¿Y cuál es el radio? El radio ya habíamos encontrado, es 2 metros. 2 metros al cuadrado. El área del círculo pequeño va a ser igual entonces. 2 al cuadrado es 4. Ese lo vamos a poner primero, luego pi. Y al final los metros al cuadrado. Perfecto, hemos encontrado el área del círculo pequeño, fantástico. Y ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos el área de este cuarto de círculo. Entonces tenemos el área del cuarto de círculo, lo voy a dibujar así. Va a ser igual a pi por radio al cuadrado, y esto tenemos que dividirlo para 4, porque estamos hablando de un cuarto de círculo, no del círculo completo. Entonces dividido para 4. Tenemos el área del cuarto del círculo es igual a pi, y el radio ¿cuánto es? No es este 2 metros, porque eso es del círculo pequeño. Del círculo grande el radio es 3 metros. Entonces 3 metros elevado al cuadrado todo sobre 4. Muy bien, tenemos que el área del cuarto de círculo va a ser igual, 3 al cuadrado es 9. Luego el pi, y al final los metros al cuadrado. Todo esto sobre 4, ¿no? Y ya hemos encontrado también el área del cuarto del círculo. Fenomenal. Ya teniendo las 3 áreas, fíjense, aquí tengo el área del cuadrado. Ya teniendo estas 3 áreas, ya podemos encontrar el área sombreada. El área sombreada va a ser igual al área del cuadrado grande, menos el área del círculo pequeño, que es este de aquí, y menos el área de este cuarto de círculo. Perfecto. Ahora solo tenemos que reemplazar datos. El área sombreada va a ser igual a 36 metros cuadrados, que es el área del cuadrado grande, menos área del círculo, que es 4pi metros cuadrados, 4pi metros cuadrados, menos el área de este cuarto de círculo. Entonces nos queda 9m pi por m cuadrado sobre 4, es esto de aquí. Entonces vamos a efectuar primeramente esta suma de aquí. Esta suma la vamos a efectuar en este momento. Vamos a dejar este 36 afuera. 36 metros cuadrados. Fíjense cómo efectúo yo esta suma. Si es que quieren pueden utilizar otro método. 4 por menos 4 me da menos 16.
menos 16 y menos 9 me da menos 25. ¿25 qué? En ambos tenemos pi por metros cuadrados. Pi por metros cuadrados. Sobre este denominador. ¿Listo? Sobre 4. Y ya está efectuada esta suma de números negativos. Ahora aquí vamos a dejar escrito 36 entre paréntesis menos 25 pi cuartos metros cuadrados. Fantástico, hemos encontrado nuestra solución de nuestro ejercicio. Impresionante. Aquí si quieren pues pueden poner el valor de pi en la calculadora o pueden poner un valor aproximado como 3.14 y pues podemos sacar el área sombreada. Eso queda ya a disposición de cada quien. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.